Hola amigos, bienvenidos a Código Salud 21, su presentador y amigo, el doctor Alex González. Y hoy quiero hablar de esta noticia que está teniendo gran repercusión en muchísimos medios nacionales acá en Estados Unidos. Y me pareció muy importante compartir con ustedes algunas anotaciones sobre la misma. Y esta noticia, por supuesto, está en inglés, pero yo les voy a traducir. Y no solamente traducir, sino que les voy a explicar qué significa todo esto. Aparentemente el doctor Fauci ha dicho que la fase pandémica del COVID pudiera estar terminando. Y entonces la pregunta es, ¿se terminó realmente la pandemia? ¿Se está acabando realmente estos últimos 2 años de encierros, máscaras, vacunas, distanciamiento? Y una serie de medidas que, por supuesto, muchísimas personas no están muy satisfechas al respecto. ¿Realmente habrá llegado el fin de esa época? Y según el doctor Fauci, que es director del Instituto Nacional de Alergias a Enfermedades Infecciosas, sí, parece que ya estamos llegando al final de la pandemia. Lo que resulta ser una muy buena noticia de que por fin vamos a poder ver algo de normalidad en los próximos meses. El doctor Fauci le dijo a la revista The Financial Times, Los Tiempos Financieros, que la fase pandémica del COVID-19 está llegando a su fin y que la normalidad podría estar al doblar de la esquina. Realmente él dijo que y traduzco literalmente que esta fase de pandemia pudiera estar llegando a su fin y de la que realmente estamos saliendo, y las decisiones con respecto a aumentar o disminuir los mandatos ya no van a estar tan, pudiéramos decir, determinados sobre lo que decida el gobierno central, sino que más bien las decisiones con respecto al manejo del COVID se van a mover a nivel local y a nivel individual. Es decir, lo que el individuo, lo que la persona decida hacer por su salud. En realidad lo que significa esto es que estamos moviéndonos, primero fue una epidemia. Es decir, una epidemia es cuando la infección está localizada geográficamente en un punto determinado y en ese punto determinado un grupo grande de personas se infectan a la misma vez. Eso es una epidemia. Pandemia es cuando ya esta enfermedad sale de ese punto geográfico y se globaliza, que es lo que estamos viendo con el COVID-19, que la infección salió prácticamente a todo. No conozco un país del mundo que no haya sido tocado o afectado por la epidemia del COVID-19. Y ahora nos movemos de una fase pandémica a una fase endémica. ¿Qué significa la palabra endemia? Significa que el número de casos va a seguir siendo constante y que ya la fase aguda de manejo de la infección, valga la redundancia, pues va pasando y la enfermedad básicamente vamos a tener que aprender a vivir con ella. Es lo que quiere decir básicamente. Es decir, no significa que el COVID-19 ha desaparecido. El COVID-19 va a seguir ahí, pero ya no va a estar controlado las medidas a nivel central, sino que más bien se va a dejar en las manos de gobiernos locales, autoridades locales e incluso responsabilidad individual. Y eso lo estamos viendo con esto que dice el doctor Fauci. Habrá muchísimas más personas tomando sus propias decisiones cómo ellos quieren manejar el virus o cómo ellos quieren lidiar con el virus o enfrentar esta situación del virus. Es decir, ya la decisión, por ejemplo, de vacunarse, de máscaras, de tomar vitamina D, de perder peso, de tratar de controlar las enfermedades de base, porque sabemos que muchísimos pacientes que han tenido complicaciones con el COVID es precisamente porque tienen enfermedades de base, tienen
otras enfermedades que hacen que el COVID sea mucho más agresivo en algunos individuos que en otros. Y pues esto es lo que ha dicho Fauci, es decir, vamos a ir moviéndonos de los mandatos federales, nacionales, globales, a ya la toma de decisiones personales. Ahora bien, esta estrategia, por supuesto, se ve mucho más viable con la aparición de alternativas terapéuticas, ¿verdad? Es decir, con esta situación de que la vacuna no fue efectiva contra la variante Omicron, y eso lo vimos con la explosión de casos que hubo en muchísimos lugares, aún con el 70, el 80, e incluso lugares con el 90% de la población vacunada. Vimos récords de personas infectadas, récords de hospitalizaciones. Lo vimos también en Israel, que Israel ya va por una cuarta dosis, que Israel dijo que, bueno, ya una cuarta dosis prácticamente no cumple ningún objetivo porque la vacuna literalmente se hizo o se diseñó para la cepa original, para la variante original, y sabemos que el virus ha mutado con el tiempo, algo muy típico del comportamiento de este tipo de virus. Pues nada, básicamente lo que está diciendo el doctor Fauci es que vamos a dejar este asunto del manejo de la epidemia, de la pandemia, mejor dicho, de la endemia, como se conoce ahora, en su fase endémica, más bien a la decisión personal. Repito la idea, esto ha sido fortalecido con la aparición de los anticuerpos monoclonales, con la aparición de píldoras y medicamentos que son capaces de impedir la replicación del virus en el cuerpo humano. Dijo Fauci también que espera que las restricciones terminen pronto y esto sucederá en este mismo 2022. Es decir, esto ya se veía venir. Es decir, son varios factores, ¿no? Pero esto ya se veía venir, sobre todo con la aparición de la variante Omicron, que es mucho más infecciosa, y ahora hay una variante, una segunda variante de la variante Omicron, que es muchísimo más infecciosa, pero a la misma vez mucho menos letal, mucho menos virulenta, mucho menos patogénica, y que produce muchos menos síntomas y muchas menos muertes. También dijo que los departamentos locales también deberían introducir restricciones en caso de que en alguna zona determinada pues el virus se dispare numéricamente. Dice también que estos comentarios, comenta este rotativo, estos comentarios surgen en la medida que los estados azules como Delaware, Nueva Jersey, Connecticut, Oregón y Nueva York han comenzado a eliminar restricciones con respecto al uso de las máscaras, como ha sido reportado en otros medios de información nacionales e internacionales. ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué aquí menciona precisamente a los estados azules? En Estados Unidos, para los amigos que no están familiarizados con los términos políticos, y esto tiene que ver más con política que otra cosa, los estados azules son los estados demócratas. Acá en Estados Unidos, desafortunadamente, la situación con esta enfermedad tomó un tinte político en que algunos estados diferían del manejo de otros estados. Y recuerden que Estados Unidos es un conjunto de 50 estados y hay estados que son más conservadores y estados que son más liberales. Conservadores me refiero a los republicanos y liberales los demócratas. Y en los estados demócratas las medidas se llevaron al límite, lo que fue el uso de la máscara, la vacuna, el distanciamiento social, el encierro, lo que se conoce en inglés como los lockdowns, las restricciones a los negocios, las restricciones en las escuelas, etcétera, etcétera. Ahora, algo curioso que sucedió con esta situación del virus es que muchos estados azules tuvieron básicamente los mismos números con respecto a la cantidad de infectados, con respecto a la cantidad de admisiones y de ingresos y de fallecidos que los estados rojos, que son los estados más republicanos, más conservadores, en la que en muchísimos lugares ni la máscara, ni la vacuna, ni el distanciamiento social, ningún negocio cerró.
fueron mucho más laxas. Les pongo el ejemplo de la Florida. En la Florida las vacunas nunca fueron obligatorias, por lo menos por parte del Estado. Hubo negocios y compañías que sí pedían la vacunación a sus empleados, pero no fue un mandato del Estado, ni la vacuna, ni la máscara. Todo esto se dejó a consideración de los individuos. Pues nada, los números en los estados donde no hubo encierro, ni vacunas, ni máscaras, etcétera, fueron prácticamente los mismos números que los estados azules, donde sí existió un gran número de restricciones. Y esto, por supuesto, llevó a la conclusión a muchos estados azules a relajar muchísimas de estas medidas. Claro, todo esto también apareció con el surgimiento de nuevas terapéuticas y nuevas alternativas, como ya decía, el uso de anticuerpos monoclonales, el uso de píldoras que impiden la replicación del virus en el cuerpo humano, también el uso masivo de las vacunas, que las vacunas tiene sus partidarios y tiene sus oponentes, tiene personas a favor, personas en contra. No voy a entrar en ese detalle porque eso no es un tema todavía, no es ciencia todavía lo que hay con respecto a las vacunas, pero sí les puedo decir que independientemente de la posición política o de la posición con respecto o no a este tipo de terapéutica, sí se ha demostrado que la vacuna ayuda al individuo. No así a la transmisión. Es decir, la vacuna, hay que ser honestos, ha sido poco efectiva con respecto a la transmisión, con respecto a la infección, pero sí se ha demostrado que la vacuna ayuda a los que se la ponen para tener menos síntomas e incluso evitar hospitalizaciones y el fallecimiento en 1%, ¿verdad? Esto sí es una realidad que no podemos negar. Pues bien, esto es básicamente lo que dice el doctor Fauci con respecto a esta nueva etapa que Estados Unidos se está preparando ya para entrar, y es en la fase endémica. Ahora, para aprender a convivir con el virus, y esto es un consejo que quiero dar a los amigos seguidores de este canal, en primer lugar, hay que controlar todas las enfermedades crónicas. Estamos hablando de diabetes, estamos hablando de hipertensión, estamos hablando de obesidad, estamos hablando de colesterol alto, estamos hablando de mantener una buena dieta y estamos hablando de la práctica de ejercicios físicos. Es decir, esto es muy importante. Recordemos que el CDC dijo que más del 75% de los pacientes que tuvieron complicaciones con respecto a la infección con el COVID-19 tenían otras enfermedades de base y muchísimas veces enfermedades no compensadas. Ahí estamos hablando de diabetes, hipertensión, obesidad, colesterol alto, azúcar alta, todo este tipo de fenómenos que nosotros conocemos, inflamación crónica, enfermedades autoinmunes, todo este tipo de fenómenos hay que trabajar con ellos. Hay que controlar las enfermedades crónicas. Hay que mantener a raya las enfermedades crónicas. En segundo lugar, hay que aumentar los niveles de vitamina D en sangre. Miren, amigos, muchísimos estudios han demostrado una estrecha relación entre la vitamina D y la severidad con la infección del COVID. Entonces, la vitamina D es muy importante que los amigos se chequeen los niveles de vitamina D en sangre y que, de ser necesario, consuman de 4 a 5,000 unidades diarias de vitamina D y que se expongan a la luz del sol por lo menos media hora al día. Si a usted no le gusta el sol del mediodía, usted puede hacerlo temprano por la mañana o puede hacerlo en la tarde cuando el sol se está poniendo para evitar sobreexponerse a la luz del sol. Entonces, es muy importante que los amigos chequen sus niveles de vitamina D. También es importante el consumo de vitamina C, vitamina E, el zinc, el magnesio, que yo no lo recomiendo mucho porque el cuerpo tiene un sistema muy eficiente para regular el magnesio en sangre, pero se ha demostrado en varios estudios que unos niveles óptimos de magnesio en sangre son capaces de ayudar a combatir la infección por el COVID-19 y también pueden estimular el sistema inmune a responder mejor a la infección con el COVID. Es muy importante mantener un buen índice de masa corporal, súper importante. Miren, amigos, yo llevo prácticamente 2 años trabajando con pacientes con COVID y les digo de corazón, la mayoría de los pacientes que se complican
con la infección con el COVID son precisamente pacientes que tienen un índice de masa corporal elevado. Si usted tiene un índice de masa corporal mayor de 26, ya usted está sobrepeso. Y si usted tiene un índice de masa corporal que pasa de 30, ya usted está en obesidad franca. Es importante bajar ese índice de masa corporal por lo menos un 7 a un 10%. Y trabajar con el peso es vital si queremos a nivel individual tener un cuerpo que pueda enfrentar la endemia, en este caso, que es hacia donde nos movemos acá en Estados Unidos. Y estos son algunos consejos generales, amigos. Estos son algunos consejos generales. También es importante proteger a todas las personas mayores de 65 años. Sabemos que 3/4 partes de las personas que tienen complicaciones con el COVID son personas mayores de 65 años. Hay que proteger a las personas mayores de 65 años. Es decir, hay cosas que podemos hacer para evitar una complicación con la infección con el COVID. Y quiero recordarle la idea, que esto lo expresé en algún que otro video anterior, de que de una u otra forma, todos en algún momento vamos a estar infectados con el COVID. Vamos a tener esa infección. Entonces es importante que preparemos el cuerpo para enfrentar cualquier adversidad con la infección por el COVID. Es muy, pero que muy importante. Y como último consejo, combatir la inflamación general. Recuerden que siempre hemos hablado de la inflamación general, las inflamaciones sistémicas. Es decir, esto es muy importante. Dormir 8 horas, comer una dieta con bajo índice glucémico, bajo índice insulínico, una dieta con una mayor cantidad de verduras y vegetales, tomar los suplementos vitamínicos diarios. Es decir, todas estas cosas que ayudan a combatir la inflamación general del cuerpo. Y, repito la idea, mantener todas estas enfermedades crónicas a raya es vital para evitar cualquier complicación con la infección por el COVID. Nada, amigos, que hay que aprender aparentemente a vivir con el COVID, y creo que una gran parte para aprender a vivir con esta enfermedad consiste en una buena dieta, un peso saludable y un estilo de vida que esté en consonancia con la fisiología natural del cuerpo. Pues bien, amigos, esta es la pequeña presentación que tenía para ustedes en el día de hoy. Espero que haya resultado de interés. Como siempre, les sugiero, suscríbase a mi canal para que se mantenga actualizado sobre temas de salud. Y recuerde, no tome ninguna decisión médica basada en el material presentado aquí en Código Salud 21. Recuerde que esto es simplemente con fines informativos. Nos vemos en un próximo encuentro.